Bienvenidos a un nuevo episodio de FC Salud en su casa Laboratorios FC, un espacio creado para dar conocimiento sobre diferentes patologías de la mano de los especialistas. Hoy vamos a estar conversando de control prenatal con el doctor Juan Caripidis. Él es especialista en ginecología y obstetricia y ya se encuentra en el otro lado del estudio con nuestro director médico Carlos Lezama. Rapidito, vámonos hacia el otro lado del estudio, pero antes les recuerdo, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerlo a través de este live y al finalizar las contestaremos con muchísimo cariño. Nos vamos al otro lado del estudio. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro live de todos los martes, un live especial como todos los martes, siempre extraordinario. Antes de arrancar y darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero agradecerle a todas y cada una de las personas que martes y jueves nos acompañan. Es realmente impresionante la cantidad de reproducciones que recibimos y la cantidad de preguntas que también nos hacen. De verdad que para FC, a través de este programa de FC Salud, nos es muy placentero darle respuestas a ustedes y ayudarlos a lo más importante que tenemos nosotros como laboratorio y al doctor como médico, de llevarles a ustedes la mejor condición para que tengan la mejor salud, el mejor estado anímico, para que ese estado físico, mental y social se mantenga de la mejor manera. No soy el invitado, no doy más preámbulo. Bienvenido el doctor José Caripidis a nuestro programa. Las cámaras son suyas para todos nuestros FC videntes. Esa es la palabra. Muy agradecido por la invitación y por la iniciativa que tiene FC. Yo pienso que es una manera de retribuir un poquito a la audiencia los conocimientos que podamos tener para de esa manera ustedes desarrollarse como seres de bienestar en esta sociedad que hoy está golpeada por la pandemia. Sí, bueno, pero nosotros seguimos adelante. El espíritu arriba, el positivismo, hay que seguir adelante. Mientras que estemos respirando, hay vida, hay que llegar al final del camino. Bueno, hoy tenemos un tema bien interesante. Hoy no vamos a hablar específicamente de una patología como hemos venido haciendo en los diferentes lives. Vamos a hablar de una condición de práctica médica, que es la consulta prenatal. Muchos de las damas que están al lado y de los caballeros también que nos oyen saben lo que es la consulta prenatal, pero de alguna manera vamos a definir un poco las cosas, vamos a ir entrando en materia. ¿Y qué es la consulta prenatal? ¿De qué se trata esto de ir a una consulta con un ginecobstetra cuando hay una condición prenatal? Y cuando parte, bueno, eso lo vamos a ir abriendo, cuando parte cada día, cómo se hace, cómo debo, qué debo tomar, qué tratamiento, debo ir sola, debo ir acompañada, es decir, todas estas cosas. Pero en principio, ¿de qué se trata esto de una consulta prenatal? Sí, digamos la consulta prenatal es la piedra angular para tratar de alcanzar el desarrollo completo de un embarazo y tener un buen resultado obstétrico. En este caso, digamos, tener la obtención de un recién nacido que esté a término y que esté sano. Paradójicamente vamos a hablar de la consulta prenatal, pero debemos partir de la idea que la primera consulta, la consulta más importante, es una consulta que se llama preconcepcional, que es una consulta a la cual la mayoría de las personas no acceden. En la consulta preconcepcional es la consulta antes de quedar embarazada, en la cual puede ir la pareja. En esa consulta se trata de dilucidar factores de riesgo que pueden alterar el curso natural del embarazo, conocer la edad de los cónyuges, conocer las enfermedades asociadas en ambos individuos y también tener unos exámenes básicos que son su perfil general y sus grupos sanguíneos para conocer el porvenir. Una vez que se produce la concepción, sí se inicia como tal lo que se llama el control prenatal. El control prenatal en un primer momento se hace cada 4 semanas hasta la semana 32, después se hace cada 3 semanas y después de la semana 36 se hace cada 15 días y en algunos casos también se puede hacer semanalmente. Y lo que tiene por objeto es hacer un control de los síntomas y signos que la señora manifieste y aparezcan durante su consulta, conocer cómo están sus valores de tensión arterial, cómo está la evolución del peso, cómo está la evolución de la altura uterina, que es el aumento del volumen del abdomen. Hay momentos específicos que los podemos desarrollar también más adelante en los cuales
se hacen unos ultrasonidos especiales para descartar malformaciones asociadas al embarazo y obviamente las consultas tienen por objeto mantener el ritmo de crecimiento del bebé, conocer el estado de bienestar del bebé y conocer que la madre está cursando con un embarazo sin ningún tipo de complicación y obviamente identificar factores de riesgo que pudieran aparecer en el curso natural de un embarazo para desarrollar enfermedades asociadas al mismo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si una señora debe engordar 1 kilo por mes durante los 9 meses de la gestación, pues si esta señora en alguno de los controles viene con 2 o 3 kilos más, y en algunos casos incluso con más de 3 kilos, uno puede empezar a sospechar que la señora pudiese tener una predisposición a sufrir una hipertensión durante el embarazo, una diabetes durante el embarazo, a lo mejor simplemente hacer un comentario de hacer actividad física y limitar cierto tipo de alimentos y de esa manera no engordar, pero las consultas prenatales ese es el objetivo que tienen, identificar factores de riesgo que pueden alterar el curso natural y normal del embarazo. Bueno, les puso un menú gigantesco de acciones que hay que tomar. Me encantó, Juan, que arrancaras diciendo que esto de la prenatal tiene un preconcepcional. Es importante que antes de la concepción la pareja tenga entendido que van a ser un muchacho y de que hay que tener unas condiciones físicas, sociales, mentales, económicas. Hay una serie de elementos que tienen que verse. No cualquier persona puede tener un muchacho y aparte de eso, si lo vas a tener, debería tener la guía, la formación, la dirección. Es decir, hay que hacerlo joven. Ya cuando se tiene cierta edad, ya uno corre riesgo, sobre todo la dama, pues de la que estamos hablando, corre cierto riesgo. Pero nos fuimos luego a la prenatal como tal y fíjense lo importante que es el darle el seguimiento. Fíjense que hablaron de que primero es mensual, después quincenal, después semanal, porque hay la concepción de un niño que está llevando transformaciones, de un espermatozoide a un ser humano como nosotros, y esos 9 meses tienen muchos cambios. Ok, ya tenemos el concepto, ya sabemos lo que vamos a hacer. ¿Qué haces? ¿O qué hace Juan en sus primeras consultas? Es decir, más o menos, ¿cuál es la dinámica? Porque sabemos que hay diferentes, ¿cómo se llama? Hay una agenda diferente dentro según van pasando las semanas. Pero en las primeras semanas, ¿qué se estudia? ¿Qué se hace? ¿Cuáles son los exámenes más utilizados? ¿Cuál es el específico? Bueno, como bien comentamos, el embarazo es una empresa que es de relativo fácil manejo siempre y cuando el binomio madre y padre estén convencidos de llevarlo a cabo. La consulta preconcepcional, como dijiste, es importante porque en esa consulta identificamos la mayor cantidad de riesgos y podemos indicar el ácido fólico para prevenir defectos que generalmente ocurren a nivel del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, como son la hidrocefalia y las espinas bífidas. Ahora bien, una vez que la señora consulta porque hay un embarazo, en la primera consulta lo importante es primero corroborar que esa ausencia de menstruación o ese examen en orina o en sangre que sale positivo corresponde a un embarazo y que el embarazo está implantado dentro del útero y está implantado sobre todo hacia la porción superior del útero, lo cual va a determinar de que bueno, es una gestación con mucha probabilidad de ser viable y que fue una gestación que se implantó en la matriz y no se implantó fuera de la matriz, en este caso en las trompas, en los cuales se sospecharía de un embarazo ectópico. En esa primera consulta se identifican también los factores de riesgo en el caso de que no se haya cumplido la consulta preconcepcional. Se empieza a indicar el ácido fólico, se empieza a indicar los complejos multivitamínicos prenatales y hay una batería de laboratorios básicos que son, en el caso del hombre, su hematología completa, su BDRL y su HIV. El BDRL es para el despistaje de la sífilis, el HIV es para el despistaje del síndrome de inmunodeficiencia adquirida y en el caso de la mujer pues se hace la hematología completa, se solicitan ciertos anticuerpos para algún tipo de microorganismo que pueda alterar el curso normal del embarazo, que generalmente es la rubiola, el virus de la hepatitis B y un parásito como la toxoplasmosis. Se le pide su examen de orina, su grupo sanguíneo y su
factor RH, y dependiendo de las semanas de gestación, se instruye a la señora a cumplir el primer ultrasonido, digamos, de importancia dentro del control prenatal, que es el que se hace entre las 10 semanas y 3 días y las 13 semanas más 6 días, donde a partir del ultrasonido, que hoy en día es una herramienta tecnológica, nosotros podemos predecir hasta en un 92-93% de los casos la ausencia de problemas genéticos asociados al embarazo. Básicamente, a través del ultrasonido se trata de identificar una estructura que se llama los huesos propios de la nariz, se trata de identificar una estructura que está por detrás de la nuca que se llama translucencia nucal y un ruido cardíaco. Y ese ultrasonido se ha llamado ultrasonido genético, ultrasonido del primer trimestre, y el momento básico es entre las 10 semanas más 3 días y las 13 semanas más 6 días. Luego, como dijimos, la señora se va a ver mensualmente. Cuando llegue entre las 18 y las 22 semanas es el segundo momento estelar del ultrasonido, que es el ultrasonido que también se llama anatómico, que es el que tiene por objeto descartar malformaciones anatómicas asociadas al embarazo, ya no tanto las malformaciones genéticas, sino ver la integridad de los distintos órganos del sistema. Y el tercer momento del ultrasonido será a las 26 a 30 semanas de gestación, donde a través de una técnica que se llama Doppler podemos garantizar el estado de bienestar del feto. Lo importante es que el control prenatal hoy en día se ha asociado también a la utilización del ultrasonido, y el ultrasonido dentro del control prenatal juega un papel preponderante porque, digamos, el ultrasonido permite hacer lo que se llama el examen físico del feto. El examen físico del feto es cualquier persona cuando va al médico, pues el médico le expresa ciertos síntomas, el médico con su visión, con su tacto, con su estetoscopio, trata de lograr un diagnóstico. Bueno, el ultrasonido para el obstetra es eso, es ver la integridad del producto de la concepción, es ver cómo el producto de la concepción, es decir, el feto, el bebé, está localizado dentro del útero, cómo está cubierto de líquido amniótico, dónde está insertada la placenta, y bueno, esas son obviamente las premisas que uno busca dentro del control. ¿Por qué es importante el control? Bueno, porque en un primer momento hay una etapa ciega del embarazo hasta la semana 18, donde la mujer no siente que el bebé se mueve, simplemente pudiera sentir algún síntoma como serían las náuseas y los vómitos o la distensión del abdomen, pero no tiene una vitalidad en el sentido de que no siente los movimientos del feto, y en ese caso pues el ultrasonido permite conocer que sí está embarazada, que el saco está dentro del útero, que ese bebé está creciendo, y ya después, digamos, a las 18 semanas de gestación el control es más fácil, porque si una paciente percibe que el bebé se mueve, no pierde líquido ni sangre, siente que su barriga va creciendo, pues digamos, en general se considera que esos son los síntomas de bienestar del embarazo que lamentable o afortunadamente van a aparecer después de las 18 semanas. Una pregunta y un comentario muy interesante. Se están dando cuenta que no son juegos, hay que llevar esto con mucha frecuencia, con mucha secuencia, porque se pueden detectar muchos problemas si se va al médico y se va con la rutina y con las citas creadas para él. La primera pregunta, ¿debería toda mujer en etapa preconcepcional tomar ácido fólico como una rutina? Sí, hoy en día está demostrado que el déficit de ácido fólico de forma prenatal es el gran responsable de los defectos del tubo neural. De los defectos del tubo neural se refiere al sistema nervioso central y periférico, que es todos los órganos que están dentro del cráneo y a nivel de la columna. Y muchas veces menospreciamos el ácido fólico, y resulta que el ácido fólico es uno de los principales precursores de los glóbulos rojos también. No escapamos como sociedad a problemas de desnutrición, a problemas de hemoglobinas bajas, y muchas veces también se deben a déficit de hierro y de ácido fólico. Entonces, en definitiva, el ácido fólico hoy por hoy, que ha sido aceptado en todas las literaturas, es un complemento que debe ser utilizado de forma prenatal. Sí, tenemos un país en donde las niñas, porque son muy jovencitas, salen embarazadas a muy corta edad, deberían tomar ese ácido fólico prácticamente desde la adolescencia hacia adelante. Sí, bueno, hoy en día hay trabajos científicos, no solo por lo que yo comento, sino están escritos en la literatura, donde la población en general no solo tiene déficit de ácido fólico, sino tiene déficit de carnitina, tiene déficit de hierro, tiene déficit de zinc, tiene déficit de vitamina D, de vitamina E.
Hoy en día también el hecho de estar en pandemia, digamos, aislados, no nos permite una exposición a los rayos del sol, que obviamente los rayos del sol nos ayudan a metabolizar la mayoría de estas vitaminas. Entonces, sí, sería un buen suplemento para, sobre todo, chicas jóvenes, chicas que tengan vida sexual activa y digamos, estas adolescentes o mujer joven que no usa un método anticonceptivo y al no utilizar un método anticonceptivo, pues tiene una alta probabilidad de, si tiene una vida sexual activa, de poder lograr un embarazo. Bueno, ya tienen ahí como una especie de arsenal de productos farmacéuticos que son de fácil acceso y que se pueden tomar, que sabemos que no van a tener mayor complejidad con efectos secundarios que puedan aparecer ni nada. Por supuesto, una alimentación, ya vamos a llegar allí. La otra pregunta es, en esos primeros meses del embarazo, hay la sensación de náusea, aparece el vómito, la náusea. ¿Esto tiene algún criterio, alguna condición de rechazo? Porque, ¿qué nos podrías decir para informarle a nuestra muchacha? ¿Eso que no quiere el muchacho o es una cosa normal? Bueno, generalmente las náuseas y los vómitos se consideran hasta la semana 12 o 13 un criterio de bienestar y un criterio, digamos, que permitía anteriormente, cuando no existían las pruebas de embarazo ni el ultrasonido, de hacer un diagnóstico de embarazo. Hoy en día sí se ha visto que si esas náuseas pasan al extremo de llamarse hiperemesis gravídica. La hiperemesis gravídica es un estado en el cual las náuseas y los vómitos son incontrolables, el paciente comienza a perder peso, no tolera alimentos ni líquido por vía oral. Ahí sí se ha demostrado que hay un sustrato, digamos, donde la señora, el embarazo le genera cierto grado de ansiedad, no digamos necesariamente de rechazo, pero sí de mucha incertidumbre. Hay veces que la condición de embarazo las toma desprevenidas. Digamos, casi una respuesta usual en la consulta es: no lo estaba buscando, pero bueno, ya quedé. Y obviamente hoy en día, donde también en la sociedad, afortunadamente también la mujer se ha equiparado al hombre, en el sentido de que hoy en día la mujer muchas veces es el sostén de una familia, la mujer se ha hecho más profesional, pues empieza a haber ese conflicto entre mantener su postura como mujer profesional y mantener una postura como mujer que va a estar embarazada. Y todas esas cosas obviamente se mantienen en el inconsciente, generan angustia, generan estrés, generan ansiedad, y es por eso que muchas veces uno trata de decirles que el embarazo es un estado natural, es un estado normal, donde obviamente va a haber una modificación de su cuerpo. Bueno, la señora va a perder un poquito su silueta, porque la mayoría de los embarazos la mujer aumenta entre 9 y 12 kilos, donde no le va a quedar su ropa de última moda, donde muchas veces las ropas de embarazadas, aunque hoy en día hay un apogeo y hay modistas especializados en ropa para embarazadas, pero no podemos negar que en algún momento no fue la ropa más sexy y más atractiva. Obviamente la mujer, al tener la responsabilidad del trabajo y del embarazo, muchas veces se siente desanimada, se siente sin ganas, pero bueno, hay que retroalimentar eso, hacerle ver que el embarazo es un estado natural, que muy probablemente después de que salga el embarazo va a poder volver a recobrar su figura o poder volver a tener su actividad. Sobre todo, díganme, las señoras que a veces usan algún tinte de cabello y empieza a crecer el cabello y el tinte no se usa porque son tintes con amoníaco. Todas esas son cosas que las hacen llegar a tener conflictos con ella misma. Pero tomen en cuenta que el embarazo es un estado natural, que el embarazo siempre ha existido, porque si no, ninguno de nosotros estaríamos acá, y que el embarazo bien llevado dura 9 meses, y al final tenemos un producto de la concepción, que es nuestro bebé bueno y sano, que es lo que siempre todos perseguimos. Yo creo que está poniendo un tema bien interesante, Juan, porque en el pasado las abuelitas, las viejitas, salir embarazada era una cosa como que muy normal. No había los conflictos que tú estás planteando de que hoy la mujer compite con el hombre a la hora de ir a trabajar y tiene posiciones gerenciales y directivas muy altas, y wow, cuando salen en estado se les complica el mundo, y empieza entonces una especie de conflicto entre el trabajo y el niño y la condición a la que vino, y es una condición natural enviada por la naturaleza, por Dios, vaya usted a saber por qué, pero existe,
de alguna manera están hechas para concebir, si no, no estuviéramos nosotros, como tú bien lo dices. Yo creo que la conclusión de esto es un estado precioso, es un estado normal, es un estado natural, es algo que hay que tomarlo como que, wow, la condición a la cual estoy hecha en la vida está apareciendo y debo de llevarla de la mejor manera, porque al final del camino, cuando esos carricitos nacen, te enamoran y la vida se te transforma. Es otra historia. Yo más o menos tuve una historia así con mi esposa, ya me esperaba un muchacho y de repente tal me llegó un día llorando. Estoy inventado y le dije, bueno, no es nada malo, vámonos para adelante. Hoy por hoy es la mujer más enamorada de su hija, igual que todos mis hijos, porque es una historia natural. Así que dile no al rechazo, acepta la condición, es una condición natural de la vida. Y lo otro es, bueno, lamentablemente hemos perdido un poquito lo que son los cursos de la puericultura en el sentido de la formación desde la época de adolescente. Si realmente al ser humano, y no tenemos por qué negarlo, el acto sexual, el acto carnal es un acto, digamos, que gusta y satisface obviamente a la pareja. Pero si vamos al acto teniendo en cuenta que el acto puede tener consecuencias, pues esas consecuencias las podemos prever. Si en nuestro sentido de ir al acto carnal no está a buscar descendencia, pues mire, hoy por hoy, en estas sociedades que son tan desarrolladas, hay una innumerable cantidad de métodos para la prevención de los embarazos. Entonces, no digamos que es que no teníamos la información, que no lo sabíamos, que se nos pasó, porque esto es algo que obviamente en la medida que nosotros también se lo transmitamos a las generaciones que vengan atrás y en la medida que nosotros formemos, pues vamos a estar siempre más en presencia de embarazos deseados que de embarazos no deseados. Correcto. Ok, nos vamos a devolver un poquito a la consulta prenatal. Ya estamos claros que algunas vitaminas, carnitina, L-carnitina, que es como la vamos a conseguir en el mercado, la mejor es la L-carnitina, ácido fólico y otras vitaminas, la C, la D, etcétera, etcétera, deben estar presentes antes de la concepción. Pero ya esta señora concibió y está esperando una criatura. ¿Hay algún otro tipo de producto que ella debe tratar de mantener, continuar, seguir? ¿Existen meses para algunos? ¿Existen meses para otros? ¿Cómo más o menos debería tener una visión rápida de esta persona que va a concebir un muchacho? Sí, bueno, de una forma práctica, el ácido fólico preconcepcional, y independientemente de la tolerancia o no a la vía oral, es el que se debería mantener hasta las 12 semanas de embarazo. Hay pacientes que no tienen tantas náuseas y vómitos y uno en la primera consulta prenatal ya puede indicar complejos multivitamínicos prenatales que tienen la mayoría de los minerales y vitaminas de las que hablamos anteriormente y tienen DHEA, que es un ácido graso. A partir de las 20 semanas la carnitina se podría empezar a indicar, sobre todo porque hay trabajos científicos muy serios y hay un trabajo que hizo el doctor Ronald Ortega aquí en nuestro país, donde él demostró que las concentraciones de carnitina en suero materno y en el suero de los recién nacidos, asimismo las concentraciones de carnitina en leche materna y en las leches artificiales que había en el momento carecían de concentraciones normales de carnitina. Por ello, él empezó a sugerir la utilización de la L-carnitina, que es una medicación que pues ayuda a promover la formación de músculo, mejora el estado anímico de la paciente que está embarazada y mejora la contractilidad cardíaca. Hasta hace unos años también la L-carnitina se daba para aumentar el peso del bebé. Definitivamente hoy en día no la estamos indicando para el aumento del peso, sino como un aminoácido que va a ayudar a la formación de una sustancia en el pulmón del bebé que se llama surfactante, que va a ayudarlo a completar su proceso de madurez, y va a ser una sustancia que va a ayudar a mejorar ese déficit que ya está demostrado y establecido por lo menos en la población venezolana, y va a ayudar a la formación de músculo, va a ayudar a que ese corazón tenga una contractilidad, es decir, un funcionamiento mucho mayor, y ese corazón, cuando hablamos, no solamente del corazón de la madre, sino el del recién nacido. Y muchas veces
También a partir de las 20 semanas de embarazo indicamos hoy en día calcio como un elemento que va a prevenir la aparición de la hipertensión durante el embarazo. Hay gente que dice que bueno, que no tiene la posibilidad, que no tiene la tolerancia, que no consigue los medicamentos. Bueno, también antes del advenimiento de todo lo que estamos hablando hoy en día, que ya ha sido demostrado científicamente, pues se creía que con una dieta balanceada, es decir, hacer 3 comidas al día y 2 meriendas, en el cual se incluyeran carbohidratos que están en los panes, en las pastas, en la arepa, se incluyeran lípidos que están en los quesos, en la leche, en la mantequilla, se incluyeran proteínas que están en las carnes rojas, pollo, pescado, se incluyeran vegetales, sobre todo los verdes, que son la selga, la espinaca, la lechuga, frutas como la patilla, el melón. Si uno hace una dieta balanceada, pues muchas veces la sola dieta va a permitir también tener un aporte, siempre y cuando las comidas sean 3 al día, con una merienda a mitad de mañana, una merienda a mitad de tarde, y nuestro aumento de peso no sea superior a 1 kilo por mes. Sí, qué bueno que estás poniendo lo de las dietas, Juan, porque en estos días hablamos de que estos planes nutricionales, porque uno dice dieta e inmediatamente piensa voy a pasar hambre, voy a adelgazar. No, son planes nutricionales dirigidos a lo que yo necesito. Puede ser que yo tenga una dieta, vuelvo a poner el nombre de golpe, como puede ser que tenga una dieta para adelgazar, como puede ser que tenga un plan nutricional para una paciente que está en proceso de tener un hijo. Gracias a Dios podemos conseguir muchos medicamentos aún que van a ser coadyuvantes en el tratamiento, no en el tratamiento, en la buena formación del feto y en la buena constitución de esa madre para llevar a feliz término. La L-carnitina es uno de estos productos que se da porque yo siempre he dicho que es como una especie de aditivo del motor. Deja que la célula tenga la energía necesaria para crecer, para reproducirse, para duplicarse, para todas las cosas que tiene que hacer esta célula, pero también ayuda muchísimo a la madre, porque la madre también, o sea, hay un carricito ahí, como quien dice, chupando las cosas de esa mamá, también hay que ayudar a la madre. Entonces es una de estas sustancias que deben ser obligatorias prácticamente para llevar a feliz término. Bueno, el doctor Ortega, claro, alguien puede salir de detractor y decir que fue un estudio descriptivo, ¿no? Pero bueno, él describió en el estudio, cuando él demostró que había déficit de carnitina, pues que la señora, cuyo producto de la concepción ameritaba ir a una unidad de cuidados intensivos porque había hecho alguna enfermedad que había conllevado que el embarazo se interrumpiera de una forma más temprana, pues esos niños en terapia demostraron que su periodo de estancia y su recuperación fue un poquito más larga que los niños que sí habían recibido el suplemento como tal. Entonces, en ese estudio, pues básicamente lo que uno quiere es tratar de también hacerles ver, y no es por decirles que deban comprar una L-carnitina en particular, ni mucho menos, sino que la L-carnitina es un aminoácido, es que la requiere la célula, lo requiere para crecer el músculo, lo requiere para que el corazón trabaje de una forma más eficiente y eficaz. Y bueno, es algo que está claramente demostrado no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, que un porcentaje alto de la población lo tiene de forma deficitaria. Sí, yo voy a comprometer a Juan para hacer otro live en algún momento, porque siempre terminamos hablando de ciertas cosas que son comunes, ¿no? Quizás en los adultos no fumen, haga ejercicio, muchas cosas, pero siempre terminamos hablando también que la forma como yo me alimento, los principios inmediatos de la vida, carbohidratos, lípidos y proteínas, van a ser la base fundamental de mi calidad de vida. Si yo me alimento mal, voy a tener algún problema o alguna enfermedad. Si yo me alimento bien, pues si llego a tener esa enfermedad, por lo menos tengo los elementos necesarios para contrarrestarla bien. Entonces vamos a hacer en algún momento algún tipo de live en donde hablemos de cuáles son esas dietas, cuáles son esos planes nutricionales que debe tener una mujer cuando está antes de concebir, durante la concepción y después de la concepción, porque después de la concepción va a tener otro periodo, que es el periodo de amamantamiento, es el periodo de luchar con un carricito que no la va a dejar dormir en las noches, comienza otra vez esta mujer a buscar
su condición que tenía en el pasado, porque todas quieren otra vez volver al 60, 90, 60. No les va a pasar, pero nunca se debe perder el intento. De alguna manera de eso vamos a hablar. Ok, hablamos hacia el final del espacio prenatal, cuando ya las consultas son mensuales y quincenales. ¿Te parece que no? Sí, sí. Podemos hablar de qué debe tomar esta paciente, o por qué debe hacerse mensual, o por qué debe hacerse quincenal y luego semanal. Bueno, hay una pirámide de atención del control prenatal donde, basado en la pirámide, se establecía que las posibilidades de supervivencia del feto obviamente son mayores después de que pasamos la semana 26 o 27 de gestación. Entonces los controles prenatales a raíz de eso se hicieron más frecuentes, porque si uno identificaba ya fuera una disminución en la acumulación de líquido, una alteración en la curva de crecimiento del feto, pudiese en algunos momentos hacer un diagnóstico y considerar la interrupción del embarazo y facilitar la vida del producto de la concepción fuera del útero. Que si no se hace el control prenatal, si no se vigila su curva de crecimiento, si no se vigila su acumulación de líquido, si no se vigila su vitalidad, podría conllevar algo que se llama el óbito, que es el cese de la actividad cardíaca in útero. Entonces, en base a esas premisas y a esos hallazgos, pues se estableció que el control prenatal debería aumentar en frecuencia hacia el final del embarazo. Sobre todo, esa pirámide se mantiene a pesar de que hoy en día hay una propuesta de invertirla, de hacer los controles prenatales más frecuentes al inicio y menos frecuentes al final, pero en el país como en el nuestro, donde hay un 10% de mujeres que pueden desarrollar algo que llaman la preeclampsia, donde hay un 10% de mujeres que pueden desarrollar diabetes gestacional, donde hay un 10% de las mujeres que terminan con algo que se llama amenaza o trabajo de parto pretérmino, o un 10%, no quiere decir que al final tienen ese 50%, pero de todas, 10% pueden presentar eso, que es un número importante. Y lamentablemente, sin entrar en diatriba política, el sistema de salud está de alguna manera deteriorado y los porcentajes de sobrevida en las unidades de terapia intensiva dependen del sitio donde nazca el recién nacido, han conllevado a que uno aumente la frecuencia de las consultas para hacer un diagnóstico precoz, tratar de instruir la terapéutica y tratar de obtener recién nacidos que sean capaces de sobrevivir independientemente de su edad gestacional. Entonces habrá la señora que en esas consultas se pueden identificar factores de riesgo y ayudarla a tratar de madurar los pulmones. Habrá señoras en las cuales habrá que hacer un control más seguido o medicarla para prevenir aumento en los valores de la glucosa, para prevenir aumento en los valores de la tensión, hacer pruebas de bienestar fetal para saber que el feto está creciendo y desarrollándose vigorosamente, y ir preparando el equipo médico en el caso de que esta señora sea una candidata a un parto pretérmino. Es por eso que en Venezuela todavía se sigue manteniendo, digamos, esa pirámide de que las consultas hacia el final del embarazo son más frecuentes que al inicio. Bueno, yo creo que es un tema muy largo, hay mucho que hablar, como siempre los lives se nos hace muy corto, vamos a tener que hacerlo, pero tenemos una infinidad de preguntas. Ya el faro verde del señor Gerardo desde el otro lado del estudio está prendido, vamos a darle el pase para poder hablar, pero miren la importancia de la frecuencia y la secuencia que hay que tener hacia el final del embarazo, porque wow, cuando ya estamos tan cerca y se nos complica la historia, es muy mal. Entonces debería ser muy frecuente para poder afinar bien y que ese muchacho nazca bien, y lo más importante también es que esa madre quede en las mejores condiciones para poder seguir la trayectoria y llevarlo a esta edad. Todavía mi mamá me quiere. Paso a donde Gerardo. Así es, doctor. Miren, estoy súper emocionado, y todas las pacientes del doctor y las que han sido pacientes del doctor y esas madres se han conectado para conocer un poco sobre el control prenatal que hemos estado hablando el día de hoy. Y hay una cantidad y una infinidad de preguntas que no vamos a poder terminar de responder en el live, pero deben estar atentas y atentos a los stories de FC Pisufarma, porque allí serán contestadas las demás preguntas que no puedan ser contestadas en este live. Voy con la primera pregunta, doctor, que
Esta duda lo tuvieron varias personas y quieren que hable sobre la placenta previa. Lo decían a grito. Aquí dice, por favor, doctor, hable de la placenta previa. Bien, la placenta previa es una urgencia en obstetricia por factores que generalmente tienen que ver con cicatrices previas en el útero, ya sea por una cesárea o porque le hayan extirpado mioma. Digamos, esos son los principales factores de riesgo. La placenta tiende a insertarse en una porción del útero que se llama cervix o cuello, y dependiendo de la proporción de placenta que está inserta, pues se hablan de placentas previas que son centroclusivas, es decir, ocupan todo el orificio cervical interno, o sea, toda la parte interna del cuello de la matriz, o son placentas previas laterales o marginales que están hacia un lado. El caso es que una vez que la señora tiene una placenta previa, pues es una urgencia, porque ante cualquier tipo de contracción uterina, la placenta pierde su sostén, empieza a sangrar a través del orificio cervical y se convierte en una urgencia tanto para la madre como para el feto. Y lo que se sugiere en esos casos es, una vez que se hace el diagnóstico, pues mantener a la señora en un reposo absoluto físico y sexual, vigilando su sangrado genital. Sí tiene indicación de madurez pulmonar, porque muchas veces es una patología que tiene una alta probabilidad de terminar en un parto pretérmino, o en un parto, se llama parto pretérmino, pero la vía nunca va a ser el parto, porque la placenta previa impide que pueda desarrollarse el parto, porque si habría que esperar que el cuello se abra y dilate 10 centímetros con esa placenta sangrando, pues la probabilidad es que ni la madre ni el feto puedan sobrevivir a ese estrés. Entonces, la sociedad moderna ha conllevado a que haya un mayor número de cesáreas, y el mayor número de cesáreas ha conllevado a que hay mayores cicatrices en el útero y hay una mayor predisposición a tener placenta previa hoy por hoy. Imagínense que el sitio por donde va a salir el muchacho está tapado, en pocas palabras. De esa pera vista hacia abajo, al revés, la placenta se pone justo en el orificio de salida. Entonces, no hay manera de sacar muchachos. No hay manera. Por la vía natural, hay que irse a la cesárea. Por acá tenemos otra pregunta, doctor, y nos dicen: deseo quedar embarazada, pero tengo un mioma. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer esta paciente para poder quedar embarazada? Bueno, lo primero es entender que el mioma es una entidad benigna del útero. En el 99.9% de los casos va a ser benigna, el porcentaje de malignización es prácticamente nulo. La pregunta es interesante porque también depende de dónde está localizado el mioma. Por ejemplo, si el mioma está localizado en el espesor del músculo y no tiene nada que ver con la cavidad endometrial donde se implanta el embarazo como tal, pues sí va a ser un embarazo de riesgo por la presencia del mioma, sí puedes secuestrar algo de sangre este mioma, pero generalmente los embarazos se dan y llegan a feliz término. Ahora, si es un mioma que está dentro de la cavidad del endometrio, que es lo que se llama un mioma submucoso, o el tamaño del mioma impide la anidación del huevo porque está ocluyendo uno de los orificios de la trompa, en ese caso, bueno, habría que sacarlo, pero también tienen que tener en consideración que después de un procedimiento quirúrgico en el útero, hay un porcentaje de daño, de adherencia, y hay un porcentaje de espera para quedar embarazado que debe ser de al menos un año después del procedimiento quirúrgico. Pero cuando ya se sabe que hay el mioma, hay que ir al médico, hay que hacerse el estudio, porque no hay que dejar que este proceso avance o avance con el muchacho adentro, porque ya hay un problema, y la idea es que esto no vaya con ningún tipo de problema. Entonces hay que ir a la consulta. Mucha gente no le gusta ir a la consulta porque tiene miedo al proceso quirúrgico o porque piensa que hay que operar. Hay una condición que se diagnostica y a lo mejor llega el muchacho al final con su mioma y no pasa nada. Y no pasa nada. Por acá tenemos otra pregunta y aquí nos dicen: ¿a qué se debe el saco anembrionario? ¿A qué se debe esto? Bueno, el saco anembrionario es un producto de la concepción en la cual se une el óvulo y el espermatozoide, pero es un producto anormal de la concepción donde no se forma el embrión como tal. Se han implicado múltiples causas. Una es que paradójicamente las mujeres están en riesgo de que de cada 100 que quedan embarazadas,
unas 40 puedan tener una gestación no evolutiva a lo largo de su vida fértil. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay mujeres que pueden tener un embarazo no embrionado y considerarse algo completamente normal, que es puramente estadístico. Y otro de los factores de riesgo son la ovulación a través de un óvulo deficiente que hace que no se mantenga un nivel hormonal que es la progesterona, o la fecundación de ese óvulo con un espermatozoide no completamente sano. Por ejemplo, se ha visto en aquellos caballeros que tienen espermatozoides anormales o que tienen una movilidad lenta de sus espermatozoides, porque ya sea que son jóvenes que se dedican a ser motorizados, hacen cabalgatas, han ido al gimnasio y utilizan esteroides. Entonces esas son las principales causas de los huevos anembrionados. Por eso hoy en día se sugiere como una terapéutica mantener el ácido fólico también y vigilar los valores de progesterona una vez que se produzca la fecundación. Y quiero anotar algo: si usted va a hacer ejercicio, los esteroides no son juegos, deben llevar una dirección. Lo dijimos en el live anterior, de que aquí la gente se automedica y entonces empieza a tomar esteroides y empieza a tomar medicamentos sin una orientación. Simplemente no hemos hablado de ninguna enfermedad y aparecieron otra vez la automedicación. Cuando yo tomo esteroides porque quiero ser grandote quirú, ahí puede venir una consecuencia de que voy a tener un espermatozoide en muy malas condiciones y eso no va a dar un embrión ni un feto sano. Seguramente va a terminar a lo mejor, o seguramente va a terminar en el aborto, va a terminar en sacar ese producto de la concepción, porque no tiene vialidad. Y si llegase a tener vialidad, no es nada bonito lo que aparece. Sí, de hecho ha habido pacientes que las parejas hermosas, porque tanto la pareja masculina como la femenina están, como dicen hoy en día, con sus cuadritos marcados y todo, y resulta que entonces uno le hace el espermograma y resulta que tiene 0 esteroides, y cuando lo interrogas es 0 espermatozoides, y cuando lo interrogas es la cantidad de esteroides que pudo haber recibido mientras sacaba los cuadritos, ¿no? Está tuneado pero no camina. Por acá tenemos otra pregunta y acá nos dicen, doctores, por acá nos dicen, ¿en qué semana del embarazo se puede observar que los pulmones del bebé se encuentran ya en un desarrollo que le permitan respirar solo? ¿En qué semana, doctor? Bueno, la madurez pulmonar está establecido que ocurre a partir de la semana 37. Eso no quiere decir que desde antes no pueda uno identificar pulmones que deberían estar maduros al momento del nacimiento. Hay un trabajo que hizo un doctor en la maternidad Concepción Palacio, que es el doctor Mario Silianti, donde él trató de correlacionar, digamos, la observación del intestino y correlacionarlo con el grado de madurez con el grado de madurez pulmonar, en vista de que tanto el intestino como el pulmón se originan de una misma célula. Y generalmente esos cambios se pueden observar ya a partir de las 34 semanas. Pero eso no puede llevar a que uno decida interrumpir el embarazo porque estoy cansada, porque se me hinchan los pies, porque la carta astral me dijo que si nacía a las 12 del día tal, iba a ser un bebé rico y de otra manera iba a ser un bebé pobre. ¿Qué trato de decir con esto? Uno puede tratar de demostrar a través del ultrasonido que un bebé está maduro o no, pero el diagnóstico definitivo lo daría hacer una amniocentesis, sacar el líquido amniótico y identificar unas sustancias ahí para saber si hay o no madurez. Y hoy en día, porque estoy asustado, no quiero salir de noche, se están haciendo cesáreas antes de alcanzar las 39 semanas de embarazo. El Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras, el Colegio Europeo de Obstetricia y nosotros aquí en Venezuela estamos preconizando que si no hay una ruptura de membrana, si no hay un trabajo de parto espontáneo, si no hay ninguna enfermedad médica asociada al embarazo, no se debe hacer ningún intento por interrumpir el embarazo antes de la semana 39. ¿Por qué? Porque ya se demostró científicamente que la tasa de ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales por un cuadro que se llama taquipnea transitoria del recién nacido, que no tiene nada que ver con el grado de madurez pulmonar, sino que tiene que ver con la adaptación del pulmón a la vida fuera del útero, es mucho más alta en aquellos embarazos que se han resuelto antes de las 39 semanas de gestación sin ninguna indicación.
Entonces es algo en lo cual tenemos que, tanto los médicos como los pacientes, hacernos un mea culpa, porque muchas veces hemos decidido interrupciones del embarazo sin ninguna indicación, donde esos recién nacidos han terminado en unidades de cuidado y simplemente porque decidimos sacarlo antes del término. El embarazo a término, aunque estadísticamente se considera entre las 37 y las 42 semanas de gestación, hoy en día se dice que un término está completo después de las 39 semanas de embarazo. Pero qué bueno lo que está diciendo Juan, porque más de una vez hemos oído, no, es que yo quiero que el niño nazca cerca del cumpleaños de mi mamá, o la carta astral como tú la pones. Señores, hay un ser humano que se está formando y se está preparando para venir a vivir este mundo. Si yo no lo traigo preparado, va a tener que seguirse preparando con unas condiciones de bebé, no está completo, no está formado, le faltan a lo mejor algunas herramientas extras para él poder enfrentarse a un mundo que no es de él. Entonces, que no es de él aún, que para que sea de él tiene que estar en la semana 39, 40 que es la semana perfecta. Y lo que comentas, disculpa que te interrumpa, es tan importante porque todo el mundo se va a lo que es la madurez pulmonar. Y resulta que hay una madurez del hígado que se completa sobre las 38 semanas, 39. Hay una madurez del sistema nervioso central que se completa a las 40 semanas. Esos bebés que nacen antes del tiempo pueden tener una succión débil y no dejarlo alimentar. Entonces, puede ser que el bebé sí nazca y respire, porque consideramos que el pulmón es lo único que debería estar maduro, pero entonces a los 3 días de nacido se empieza a poner amarillo porque su hígado no está completamente desarrollado, entonces no sabe metabolizar la bilirrubina, o es un bebé que empieza a estar desnutrido porque su reflejo de succión no está bien desarrollado. Sí, él está en un hotel especialísimo. Él en ese momento, él está en agua, está en una condición diferente. Cuando yo lo saco de allí, si no está preparado, va a sufrir. Entonces, está establecido estadísticamente, por estudio, por años de estudio no de uno, de todos los médicos del mundo, que la semana 40 es la semana ideal para que el muchacho pueda venir a la calle. No lo apure, él va a llegar, pero tráigalo bien, tráigalo completo. Deje que la naturaleza lo decida. Y deje que lo oriente su médico, porque es que algunas veces la paciente llega a imponerse, doctor, y usted me lo tiene que sacar porque es el día de cumpleaños de mi mamá, y todavía está en la semana 36. Ya va, te vas a hacer un daño. Entonces, no sé, siguen las preguntas, Gerardo, ya no hay más preguntas. Ok. Vamos, probablemente deben haber algunas preguntas que yo sé que Gerardo las va a pasar a las historias. Como son muchas y se nos está acabando el tiempo del live, vamos a invitar al doctor Juan Caripidis a que vuelva otra vez. Tiene una cola larga de gente por delante, pero ya está comprometido a que vuelva y seguramente vamos a seguir o este tema o un tema todavía más interesante como siempre. Por los momentos no me queda otra que pedirle sus coordenadas, donde encontramos al doctor Caripidis, bien sea por las vías digitales, en persona, pues más de un muchacho por ahí debe llamarse Juan, porque eso sucede normalmente. Sí, bueno, yo el mensaje que quiero dejar es primero agradecerlo, la presencia de ustedes a través de la red social, esta iniciativa de FC para estar y llevar un poquito la información que tenemos todos nosotros. Tenga confianza en usted misma, tenga confianza en su pareja, tenga confianza en el médico que la está viendo, y mi red social es Juan Caripidis Estaveris, y si no, ponga Juan Caripidis, que seguro no va a haber otro más en Instagram, y mis teléfonos de contacto son el 576-1494, estoy a la orden para cualquier consulta, y quien me conoce sabe que soy altruista y trato de devolver un poquito lo mucho con lo cual ustedes me alimentan todos los días. Qué bueno. Juan, muchísimas gracias, de verdad que para FC ha sido un placer y un orgullo tener un médico de tu nivel, y como lo has explicado perfectamente, lo que pudimos explicar, porque el tiempo es de verdad que duro para nosotros, pero estás invitado, esta es tu casa, nosotros lo que queremos llevar es la mejor salud a todos esos seres que nos están detrás. Por mi parte no me queda otra que despedirme. Muchísimas gracias a todos nuestros FC oyentes, nuestros FC nautas, a todas las personas que nos acompañaron en este FC Salud a través de su FC Piso Pharma, que ya le estoy quitando el trabajo a Gerardo. Así que
Muy buenas tardes. Los esperamos el jueves en nuestro próximo live. Ya no me dicen qué es lo que viene, así que le paso a Gerardo para que Gerardo los ponga al tanto. Hasta luego, chao, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron muy atentos de nuestro live, como todos los martes y los jueves desde las 2 de la tarde, en donde buscamos que ustedes conozcan sobre diferentes patologías de la mano de los expertos, para evitar algo muy importante: la automedicación. Imagínense, si siempre hablamos de que esto es gravísimo, imagínense una mujer embarazada que lleva una vida dentro de ella y que se automedique. Está colocando en riesgo su vida y la de su bebé. Por eso en FC Pharma le decimos no a la automedicación. Nos vemos el próximo jueves. El tema va a ser sorpresa. Ustedes deben estar muy atentos a nuestras historias para que vean de lo que vamos a estar conversando, porque de seguro les va a encantar el próximo tema de este jueves a las 2 de la tarde en su casa FC Pharma. Hasta luego.